Bueno, sean todos bienvenidos a esta videoclase relacionada con una introducción a los patrones de diseño. En patrones de diseño es un tema bastante extenso y de bastante popularidad por estos días, porque en todos los roles de programación que se desempeñan hoy en día es básico, es fundamental, es muy importante conocer acerca de patrones de diseño. Principios SOL y patrones de diseño son temas obligados para cualquier entrevista de trabajo en la actualidad, quien quiera desempeñarse como developer, como desarrollador en cualquier equipo de programación. Si bien en patrones de diseño, como lo decía ahorita, el tema es muy amplio, hay varias clasificaciones, hay patrones de diseño, el grupo creacionales, comportamentales y otros, básicamente son tres categorías. Hoy vamos a ver específicamente un patrón de diseño que es de los más comunes y de los más utilizados en los entornos, en los ambientes, en los equipos de trabajo de programación, que es el patrón de diseño Singleton, además de ser uno de los más sencillos de entender y de los más populares y más conocidos, es también muy utilizado dependiendo del contexto en el que se necesite aplicar. Básicamente, ¿en qué consiste? Para recordar entonces, los patrones de diseño son plantillas que ya vienen prediseñadas con el lenguaje dependiendo del lenguaje de programación, independiente del lenguaje de programación, ya viene la plantilla, ya viene el diseño de cómo es que se tiene que estructurar básicamente el código en cualquier programa. Eso es básicamente un patrón de diseño. El patrón de diseño, su principal funcionalidad es decirnos en qué forma vamos en un momento dado a resolver X o Y problema dependiendo del contexto y dependiendo de las circunstancias y de todo lo demás, sería el patrón de diseño que entraríamos a aplicar. Retomando el tema entonces relacionado con Singleton, como lo decíamos ahorita, es uno de los patrones de diseño más conocidos y más utilizados en el ambiente de la programación orientada a objetos, y está dentro del grupo de la clasificación o la categoría de patrones de diseño creacionales. Como su nombre lo indica y como lo podemos ver, creacional se refiere a la creación de objetos, se utiliza en aquellos contextos, en aquellos ámbitos en los que sea necesario o se necesite crear un objeto o una instancia de una clase. ¿Cuál es el objetivo principal entonces de este patrón de diseño? El objetivo principal de esta plantilla, de este patrón de diseño, es garantizar que una clase tenga una única instancia y un único punto de acceso global a dicha instancia. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que mientras se invoca normalmente el constructor de cualquier clase para crear objetos desde cualquier parte del código de un programa y crea los objetos que necesitemos de esa clase. Cuando implementamos el patrón Singleton en cualquier programa, cualquier proyecto, esto garantiza básicamente que se cree una única instancia de esa clase con un único punto de acceso global, y esto permite un mejor control, y ya enseguida vamos a ver ejemplos de aplicación para entender mejor la implementación de Singleton. ¿En qué casos es muy útil utilizar este patrón de diseño Singleton? Es muy útil en situaciones donde necesitemos, pues primero, como ya lo habíamos dicho, una única instancia, garantizar de que solamente se va a crear un solo objeto o una sola instancia de una clase para coordinar acciones en todo el programa. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en el que necesitemos invocar o crear una instancia de X clase, de la clase con la que estamos trabajando, siempre el retorno va a ser el mismo objeto, y ya enseguida vamos a ver un poco mejor esa explicación. Por ejemplo, si nosotros tenemos un entorno, un contexto en el que necesitamos asegurar una conexión a una base de datos o un registro de eventos o un gestor de configuración, por ejemplo, ahí podemos, dentro de ese contexto, limitar la creación de instancias de las clases a una sola. Ese sería un buen contexto para implementar
singleton, porque es allí donde solamente necesitamos garantizar a través del código que se crea una sola instancia de esa clase, es decir, un solo objeto. Con esto, ¿qué podemos garantizar y qué nos asegura, digamos? Que evitamos problemas de duplicación de datos, por ejemplo, que todos los componentes del sistema trabajen con la misma instancia y no se estén creando instancias diferentes de esa misma clase. Entonces garantizamos al implementar este patrón de diseño que solamente trabajamos con una sola instancia y controlamos el punto de acceso global, tanto la instancia como el punto de acceso global a dicha instancia. Vamos a ver entonces el propósito de Singleton, ¿cuál es? Singleton, como lo decíamos inicialmente, es un patrón de diseño creacional que nos permite, en teoría, asegurarnos de que siempre tengamos una clase con una única instancia creada a lo largo de toda la implementación de todo el programa. Y garantizar también a través de Singleton un punto de acceso global a dicha instancia. Básicamente, ese es el propósito. Está dividido en dos partes. El primero, que tenga una única instancia de la clase, y el segundo, un punto de acceso global a dicha instancia. ¿Qué problemas podemos solucionar con esta plantilla, con este patrón de diseño Singleton? Básicamente son dos problemas. Primero, al tiempo, y vale la pena aclarar, al tiempo que estamos resolviendo dos problemas, pues también se dice que se vulnera con este patrón de diseño el principio de responsabilidad única, pero aquí nos vamos a concentrar exactamente en las soluciones, lo que nos ayuda a solucionar básicamente este patrón de diseño. ¿Qué es lo que nos permite solucionar entonces cuando lo implementamos? Pues lo primero es que podemos garantizar que una clase, como lo decíamos inicialmente, tenga una única instancia. Y el motivo más habitual por el que se quiera implementar este tipo de patrón de diseño es porque queramos, por ejemplo, controlar el acceso a algún recurso compartido que se tenga, lo queramos controlar, puede ser una base de datos o el acceso a un archivo, y gracias a la implementación de este patrón eso es posible. Eso sería posible porque solamente tendríamos una instancia de esa clase y la podríamos controlar mucho mejor. ¿Cómo funcionaría entonces? Si al cabo del tiempo o a lo largo de toda la implementación del programa se necesita crear un objeto, una instancia de esa misma clase, siempre se va a retornar a través de este patrón de diseño, se retornaría el mismo objeto, la misma instancia que ya se encuentra creada a lo largo del programa. Es decir, se crea la primera vez y ya no hay una segunda vez para crearlo porque ya se trabaja sobre el mismo objeto. Esa es básicamente la filosofía cuando implementamos Singleton, que cada vez que haya una llamada del constructor de Singleton, siempre vamos a obtener como resultado el mismo objeto debido al diseño que tiene específicamente Singleton. Y la segunda, digamos, ventaja o solución que proporciona es que proporciona un punto de acceso global a dicha instancia. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si en algún momento desde cualquier parte del código del programa queremos acceder a modificar, bien sea los atributos o acceder a los métodos de esa clase, siempre vamos a estar trabajando sobre la misma clase y sobre la única instancia que se tiene, y así evitamos que se pueda sobreescribir el código en un momento dado. Nos aseguramos a través de el diseño de Singleton que se vayan a sobreescribir las variables y que se tenga un único punto de acceso global a esa única instancia que se tiene de esa clase. Eso funciona, es muy parecido, muy similar a una variable global en un programa cualquiera. Nos permite acceder, en este caso Singleton, a un solo objeto desde cualquier parte del programa. Esa es como la similitud con una variable global. También se evita, como lo decíamos ahorita, que se sobrescriba esa instancia. Siempre va a haber una sola instancia. Pero pues tiene otro, además de que soluciona esas dos cosas, tiene también otro inconveniente,
y es que el código que resuelve el primer problema pues se puede encontrar disperso por todo el programa. Lo más conveniente y lo que se recomienda es tenerlo dentro de una sola clase, la implementación, sobre todo si el resto del código ya depende pues de esa sola clase. ¿Cómo soluciona entonces estos problemas? ¿Cómo los soluciona este patrón de diseño Singleton? ¿Qué hay que hacer para implementar Singleton en cualquier código, en cualquier programa que tengamos? Básicamente son los siguientes pasos. Lo primero que tenemos que hacer es convertir en privado el constructor que tiene la clase por defecto, lo vamos a volver privado, y así al volverlo privado vamos a evitar que otros objetos utilicen el operador new, invocando, cada vez que se invoque el constructor de la clase, pues se crearía un objeto y ahí ya se nos dañaría el patrón de diseño. Entonces, para garantizar eso, vamos a hacer el constructor privado con el operador new completamente privado. El segundo paso que tendríamos que aplicar en la implementación sería crear un método de creación estático, que sería el que entraría a actuar como constructor. Entonces, más adelante vamos a ver un ejemplo del código de programación en unos minutos, donde vamos a poder observar que cada vez que vayamos a invocar la instancia de esa clase o a crear un objeto, siempre lo que estamos haciendo es crear el objeto no directamente con el constructor de la clase, sino con un método de creación estático que va a ser las veces de puente entre el constructor y el llamado. ¿Qué va a garantizar eso? Este método siempre se va a cerciorar si el objeto ya fue creado por primera vez, no lo va a volver a crear, lo que va a hacer es retornar el que ya se encuentra almacenado en caché. Y si es la primera vez, pues lo que va a hacer es crearlo solo esa primera vez. Y el tercer paso es, si el código tiene acceso a la clase singleton, se puede invocar el método estático. Como lo decía ahorita, siempre que vayamos a crear una instancia de esa clase, lo vamos a poder hacer a través del método estático que actúa como intermediario, un método de creación estático, y no a través directamente del constructor de la clase, como se acostumbra cuando no se está implementando este patrón de diseño en particular. ¿Qué analogías podemos hacer con el mundo real para entender un poco más acerca de este patrón de diseño Singleton? Una analogía y un ejemplo que citamos acá es el gobierno de un país. El gobierno es un ejemplo muy bueno para hacer la analogía con el patrón Singleton. ¿Por qué? Porque un país solamente puede tener un gobierno oficial, uno solo, no puede tener ni dos ni tres. Solamente un gobierno, solamente un presidente. Independientemente de las personas que conforman ese gobierno, de las personalidades de los individuos, siempre va a ser una sola instancia la que conforma un solo gobierno, no son varios gobiernos, es un solo gobierno. De la misma manera actúa el patrón de diseño Singleton. Se crea una sola instancia y a través de esa sola instancia, siempre que se invoque la creación, se va a retornar el mismo objeto que se creó en un principio. Refiriéndonos ya específicamente a la estructura del diagrama de clases, vamos a ver cómo se vería este patrón de diseño creando la estructura del diagrama de clases. Pues básicamente es declarar el método estático, que es el que nos va a permitir obtener la instancia o crear el objeto por primera vez, invocarlo todas las veces que necesitemos invocarlo. Y el constructor del singleton, como lo habíamos dicho anteriormente en los pasos de implementación, lo que tendríamos que hacer es ocultarlo del código cliente. ¿Cómo lo ocultamos? Volviéndolo privado, ya lo habíamos explicado anteriormente, y esa sería la manera en que podríamos instanciar en un momento dado el objeto de esa clase solamente la primera vez, y ya en lo sucesivo, cada vez que se necesite, lo que se haría sería Singleton retornaría el objeto que se creó por primera vez a través de ese método estático. Revisando entonces el diagrama de clases, como lo podemos ver acá, aquí básicamente lo que nos dice y evalúa rápidamente es que si la primera vez
Dice que si la instancia es igual a null, o sea que si nunca se ha creado, si el objeto no existe, lo que va a hacer es que va a invocar el operador new y va a crear el objeto por primera vez y lo va a retornar. Y en lo sucesivo, como lo habíamos dicho, ya hay un método que se va a encargar de invocar esa instancia y desde cualquier parte del código, cada vez que necesitemos invocar el objeto, ya él no lo va a crear, sino que va a retornar la instancia que ya existe. Entornos de aplicabilidad de este patrón de diseño. Este patrón de diseño básicamente es un patrón, como lo decíamos, que nos permite tener un único objeto, digamos, se utiliza mucho cuando se necesita controlar el acceso a una base de datos, un único objeto de la base de datos que tenga un solo punto de acceso global. Este patrón deshabilita todas las otras formas de crear objetos y solamente deja la posibilidad de crearlo por primera vez y de seguirlo invocando en lo sucesivo. Se utiliza mucho cuando se necesita un control muy estricto de las variables globales, por ejemplo. Allí es donde se encuentra mucho la aplicabilidad de Singleton. Y muy al contrario de las variables, de cómo se comportan las variables globales, de cómo las conocemos, pues Singleton nos garantiza siempre una única instancia de una clase. Hay que tener en cuenta entonces que en la implementación de este patrón de diseño, como lo habíamos dicho anteriormente, es muy importante tener un campo estático privado en la clase, declarar el método de creación estático público, es decir, debe ser de acceso público, implementar la inicialización diferida dentro del método estático y declarar el constructor de clase como privado para evitar que se pueda invocar desde cualquier parte del programa y crear nuevos objetos. ¿Cómo implementar entonces este patrón de diseño? Básicamente es sustituir todas las llamadas directas al constructor y en su lugar llamar al método de creación estático. ¿Y cómo se vería entonces un ejemplo de codificación en C#? Existen varias versiones de implementación de Singleton, hay en particular una que es el Singleton ingenuo o descuidado, es como se conoce, que consiste en esconder el constructor e implementar un método de creación estático, que es básicamente el que venimos explicando a lo largo de este video tutorial, pero este Singleton ingenuo no es recomendable para entornos multihilo. Para aquellos programas que son entornos multihilo, no se recomienda implementar esta versión de Singleton porque cada uno de los múltiples hilos del programa estaría invocando en un momento dado y de manera simultánea las instancias de Singleton y ahí ya tendríamos conflicto. ¿Cómo lo alcanzamos a ver? Como lo vemos acá, que básicamente implementamos en C# tanto el método estático como la clase principal, y ya después en el cuerpo principal del programa podemos ver, si ustedes logran implementar este ejemplo en vivo, ya el resultado después de evaluar nos vamos a dar cuenta que el resultado que les tiene que arrojar por pantalla, creando pues un programa de consola, él nos va a indicar en un momento dado si ya existe un objeto, lo va a comparar S1 contra S2 y nos va a decir si la instancia ya existe o si no existe, pues nos la va a mostrar. Una vez aplicado esto en un ambiente ya real de código, este va a ser el resultado que debemos de obtener. Esto ha sido todo entonces en lo relacionado con Singleton y con patrones de diseño. Gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.